sus clases que con tanto amor y diligencia los maestros han preparado para ustedes. Y nosotros, mis hermanos, que nos quedamos acá, abramos nuestras Biblias ahí en Tito capítulo 2. Hoy terminamos primeramente Dios este capítulo. En esta encomienda que tenemos de predicar todo el consejo de Dios, no sé cuánto nos vaya a tomar, pero creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Tito, el verdadero hijo en la común fe, compañero, colaborador, aprendiz, hermano amado, hijo espiritual de Pablo, un siervo fiel que amaba a la iglesia de Cristo, digno de confianza, maduro espiritualmente en su liderazgo, fiel, diligente. Y Pablo le escribe esta carta a él porque le ha dejado en Creta, una ciudad ubicada por el mar Mediterráneo con una reputación de gente muy difícil. ¿Te acuerdas el texto? Uno de sus propios hombres decía de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. En medio de una gente, de una sociedad mentirosa, gandalla, cruel, floja, aprovechada, ¿no? Pensando en solo satisfacerse. Ahí es donde brilla el evangelio, ¿no? En una iglesia joven y vulnerable, muchas iglesias que había ahí, ¿no? Falsos maestros, falsa doctrina, gente impía. Dios, Jesucristo, llama a Tito al ministerio a través de Pablo y lo manda a Creta para que corrija lo deficiente, que establezca un estándar bíblico, que nombre líderes fieles, coherentes entre la verdad y su conducta, que fueran ejemplos para otros cretenses. Y me llena de esperanza esto, mi hermano, me llena de esperanza, porque si el Señor ama a una ciudad profundamente enferma como la sociedad de Creta y les ama, Él puede hacer lo que sea donde sea, porque Él no vino a los sanos sino a los enfermos, y el evangelio es eficaz. Y hemos visto los temas principales de la carta, ¿se acuerdan? Es sana doctrina que produce sana conducta. Buena doctrina demanda buena conducta. Una buena conducta nos convierte en testigos fieles y cabales, creíbles. Tenemos un evangelismo eficaz y nuestro texto clave que hoy vamos a estudiar es: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y Pablo ya nos ha mostrado cómo se ve una iglesia sana, cómo la sana doctrina es mucho más que mera teología o información, sino que es un estilo de vida, una identidad que debemos fomentar, procurar y modelar en nuestras vidas. Como todos estamos llamados a la madurez, a ser sanos en la fe, sobrios, serios, prudentes, en amor, fe, paciencia. Los ancianos, ¿verdad? Ser en edad, ser madurez. Las ancianas también vimos cómo muestran esa sana doctrina, reverentes en su porte, con lo que expresan en su exterior, sin palabras, su manera de vestir, su expresión corporal, el semblante en su rostro, su conducta, no siendo calumniadoras, con lo que expresan con su boca en sus conversaciones. Corazón sano, espíritu sano, no esclavas del vino, dice, plenas en el Señor, maestras del bien, de lo bueno, de lo apropiado. Las jóvenes casadas que aprendan todas estas cosas, ¿no? Mujeres mayores que las enseñen a ser madres y esposas rectas y piadosas, que las enseñen a amar a sus maridos. Interesante, es el único texto donde dice que las enseñen a ser amigas de sus esposos, no solo respetuosas, sino amigas, amantes de sus esposos, que deben ser prudentes, dominarse a sí mismas, no esclavas de sus emociones y sentimientos, firmes en su fe, castas, cuidando sus pensamientos, sus relaciones, libres de inmoralidad sexual, cuidadosas de su casa, que valoran su hogar, lo custodian como un lugar de influencia, de amor y servicio para su esposo e hijos, ¿no? Esto es la sana doctrina: manifestar en el carácter bondad, benignidad, generosidad, sujeción respetuosa. Y ya vimos varios propósitos, ¿te acuerdas? Lo estamos viendo en el capítulo 2. En primer lugar, dice Pablo, no queremos bajo ningún motivo que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Cuándo es blasfemada o ridiculizada? Pues cuando no hay coherencia entre lo que se dice creer y la conducta. Los jóvenes, su
Hombres por igual tienen que manifestar igual prudencia, mente saludable, mente cabal, sensatez, dominio propio, ser ejemplos de buenas obras, modelos a seguir. Porque dice Pablo, no solamente no queremos dejar en ridículo la palabra de Dios, sino que queremos que el adversario se avergüence. ¿Cómo? Pues obviamente con sus falsas acusaciones, que con nuestra conducta lo dejemos callado al conducirnos bien, que no tenga nada de qué acusarnos. Como trabajadores, ¿se acuerdan? Estamos llamados a adornar la sana doctrina que predicamos. ¿Cómo? Siendo obedientes, diligentes, respetuosos, honestos, leales, fieles, con una actitud de sacrificio y servicio, porque queremos embellecer, queremos que la gente vea lo que es el orden de una sana doctrina y que Dios sea glorificado. Y en esta ocasión creo yo, por la razón de qué tipo de gente eran los cretenses, como que Pablo hizo lo contrario que hace en las otras cartas. En las otras cartas, por ejemplo, Romanos nos da 10 capítulos maravillosos de pura teología. Nos habla de la doctrina de la salvación por fe, y luego deja los otros 5 capítulos para decirnos, bueno, ahora respondan, ahora así deben comportarse. Pero en esta ocasión lo hace diferente. Primero nos dice, yo creo que, como te dije, por cómo era Creta, primeramente dice lo que es la sana doctrina, pero lo hace al revés, ahora nos dice por qué. Nos va a dar el fundamento bíblico y teológico del por qué el cristiano está llamado a tan alto estándar de piedad. Y hoy el Espíritu Santo le pido que nos hable profundamente de estas cosas sublimes que se supone han sucedido en la vida de alguien que ha creído, de alguien que el Espíritu Santo ha soplado vida nueva, que es una nueva criatura, y nos va a dar la razón, la fuente de esta sana doctrina poderosa para darnos vida, para libertarnos, para transformarnos. Por eso yo titulé este mensaje, la gracia de Dios se ha manifestado. Dice el versículo 11, demos lectura. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Dios. La gracia de Dios se ha manifestado, y mi primer punto es ese: la gracia de Dios ya nos fue dada para salvación. Hablemos un poquito de la gracia. Con eso comienza, porque la gracia de Dios, esta es la principal razón de todas estas cosas. Cretenses, calvarianos, cristianos de toda lengua y nación, tenemos que saber algo: la gracia de Dios ya se manifestó, y podemos entender la gracia en varios sentidos. Tenemos que entender la gracia de Dios, mis hermanos. En primer lugar, es como lo dice, un regalo, charis, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. No solamente eso, la gracia implica aprobación, implica un favor inmerecido, bondad dada, estimación, una expresión de buena voluntad. Eso es gracia. Pero lo más importante de la gracia es que no hace énfasis en quien la recibe. O sea, no está haciendo énfasis, sí, pues claro, le dieron a él porque se portó bien. No, la gracia de Dios hace énfasis en quien la da. Gracia es esta riqueza incalculable entregada a alguien absolutamente nada especial. Riqueza incalculable a alguien que no la merece, que no la merecerá jamás, que no la tiene, y aparte que haga lo que haga no la puede obtener aunque trabajara 10 vidas juntas. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que la gracia ni se puede recibir ni experimentar siendo orgullosos o soberbios, porque el orgulloso y el soberbio siempre cree que merece algo, cree que puede ganar algo. Pero la gracia nos enseña que somos inútiles. La gracia nos muestra la realidad de nosotros. No podemos hacer nada por nosotros. Pero es digna de alabanza a nuestro Dios, porque nos muestra que si tenemos algo
es precisamente porque Dios nos ha favorecido, porque Dios es generoso. Y eso le trae la gloria absoluta al Señor. De hecho, si te das cuenta, Pablo usa la palabra gracia 120 veces. Más que todas las veces que se usa en toda la Biblia. ¿Por qué crees que lo hace así? Pablo, mejor que nadie, experimentó la gracia. ¿Sabes que Pablo fue un perseguidor de cristianos? Respiraba, dice él, odio, muerte. Imagínate, cada vez que exhalaba era estos cristianitos. Un franco enemigo de Dios. Y en el día que más ardía de celo, que traía las cartas y todo para matar o para traer arrastrando a cualquier cristiano al concilio, y si lo mataban, qué bueno, le estaban haciendo un favor a la nación. En la cúspide de su odio contra Cristo, imagínate, Cristo le sale al encuentro y le dice: ok, mi Pablito, ¿qué traes? ¿Qué traes conmigo? ¿Qué traes con mi iglesia? Piensa en ese Pablo. ¿Tú qué harías si el peor de tus enemigos, piensa, bueno, es algo extremo, pero que te hubiera abusado y matado a tu esposa, a tus hijos, te hubiera quitado todo lo que tienes, de pronto tuvieras la oportunidad de tenerlo en el piso? Yo sé que todos nos daríamos baños de bondad y dirías: bueno, no te mato nomás porque soy cristiano, ¿no? Pero ¿sabes qué? Piensa en eso. Ahí está. Todavía tienes las manos pegajosas de la sangre de tu familia. ¿Lo perdonarías? ¿Lo amarías? ¿Lo adoptarías como tu hijo? ¿Lo pondrías como un heredero universal de tus bienes? No lo creo. ¿Y sabes qué? Justamente es lo que hace Cristo con Pablo. Justamente es lo que hace Cristo con todos nosotros. De una manera u otra, cuando estamos amando nuestras tinieblas, nuestras convicciones, le rechazamos, lo clavamos en la cruz del Calvario, caminamos a Él en nuestra angustia y en nuestra decisión de ser suyos. ¿Y qué crees? Él nos oye, nos da gracia, no nos da conforme a lo que merecemos. ¿Qué merecía Pablo? Lo llena de gracia. Esa es la gracia, ese es el favor inmerecido. Y Pablo lo sabía. Todo lo que alcanzó a conseguir para Cristo en su vida como cristiano, no habría forma de que lo hubiera hecho por iniciativa propia o por fuerza de voluntad. De haber sido así, si fuera por su fuerza de voluntad, él fue el Hitler de su tiempo, fue el anticristo de su tiempo. Pero la gracia del Señor lo alcanzó. Y Pablo lo tenía claro. Primera de Corintios 15, 9 al 10 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero checa lo que dice el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, checas, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces ese es un primer punto que debes de saber en cuanto a tu fe. Si tú eres de los que creen, pues es que yo no soy tan malo. Si tú eres de los que creen, pues Dios se tuvo que haber fijado en este muñeco, ¿no? Y ahora soy creyente o salvo porque pues algo debió haber visto en mí definitivamente. Si tú eres de los que creen, pues es que yo soy salvo porque nací en una familia cristiana. Yo soy salvo porque vengo a la iglesia, porque trato de portarme bien, porque guardo ritos, porque tengo una religión. No has entendido la gracia todavía. La gracia de Dios no se puede merecer, no se puede llegar a obtener, no se puede pagar. Es plenamente un regalo de Dios incalculable, y la gracia de Dios solo se recibe. La gracia de Dios, mis hermanos, es bondad, es generosidad pura de Dios, quien toma la iniciativa, no por ver algo especial en nosotros. Nosotros estábamos en el bote de la basura, muertos en delitos y pecados. Eso dice la Biblia. ¿Sabes cómo lo diría Heriberto Hermosillo? Y lo digo porque lo dice así: somos ratas asquerosas. ¿Y sabes qué? Sobre esas ratas asquerosas Dios hizo un derroche extravagante, espectacular de su amor sobre gente infiel e indigna. Ahora, no se trata del supuesto amor incondicional de nuestros tiempos, ¿no? De nuestros tiempos, condicional, amor condicional, que levanta la tolerancia, ¿no? Siempre y cuando no se les presente la verdad.
entonces son intolerantes. No se trata tampoco la gracia de hacerse de la vista gorda, de ser un alcahuete, que digas, oh sí, qué buena onda, seamos buena onda con todos, no, aunque seamos horribles, pero hay que ser tolerantes. No, eso no es gracia de Dios. La gracia de Dios viene con verdad, va junto con la justicia. Ahora, ¿cómo? Dices, pero ¿cómo, Dios? ¿Por qué? Porque hemos transgredido. ¿Cómo puede, Señor, ser justo y al mismo tiempo llenarnos de gracia? O sea, la verdad es que si aquí tú rompes una ley, tienes que pagar al menos una infracción o un tiempo en la cárcel. ¿Por qué, Dios? ¿Cómo Dios puedes aprobar y bendecir a pecadores que han roto tu ley, que merecen la muerte? Una vez más, la gracia viene a la cruz del Calvario. Ahí está manifestada toda la justicia de Dios. Imagínate la ira de Dios contra su Hijo Jesucristo, pero al mismo tiempo de la misma cruz, en lugar de brotar ahora juicio en nuestra contra, brota gracia, brota el perdón de Dios, reconciliación de Dios con nosotros. Al rendirnos a Cristo, al confiar lo que Él hizo en nuestro lugar, sigue siendo gracia. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque somos primicias de sus criaturas. Simple y sencillamente porque Él quiso. Esa es la gracia, porque Él quiso. Efesios 1:3-6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Checa esa frase, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Espero que te esté quedando más claro qué es la gracia. Las riquezas extravagantes, abundantes, eternas de Dios, dadas a nosotros. La riqueza de Dios dada a nosotros a costa de Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó. Dijo, Señor, yo pago. Y obviamente Cristo es Dios, o sea que Dios mismo pagó para darnos esa gracia. Aristóteles definía así la gracia. La gracia es conferida libremente sin ninguna expectativa o esperanza de remuneración o retorno. Y su motivación es únicamente encontrada en ser generoso y en dar con toda libertad. Esa es la primera razón por la que ancianos, ancianas, jóvenes, trabajadores y todo creyente debería responder y andar en esta conducta de la que hemos venido hablando. Dice el versículo 2:11, la gracia preciosa se ha manifestado para salvación. Eso me gustó. La palabra manifestar es la palabra epifanía, de donde viene epifanía. Se ha hecho visible, se ha hecho conocida, se ha exhibido. Obviamente no porque no hubiera, porque desde antes de la fundación del mundo ya existía, pero en Cristo se manifestó. ¿Para qué? Para defensa, libertad de todos los hombres. Esa es otra razón por la cual nuestra conducta debe ser distinta. La gracia, ¿sabes qué? En el pasado es algo que ya sucedió, nos libra del castigo del pecado, lo cual es muerte, condenación eterna. La gracia de Dios ya se manifestó para librarnos del pecado. A cualquier ser humano. Y no solamente de la paga del pecado, sino del poder del pecado, la cual es esclavitud. Ahorita vamos a ver eso. El que peca es esclavo. No hay tal cosa de que soy libre de hacer lo que me dé la gana. No es así. Estás siendo arrastrado por tus pasiones y deseos, tus hábitos, tus adicciones. Y eso no es algo bueno. La prueba de eso, ¿qué es? Falta de paz, tus relaciones destructivas, tu angustia, tu culpabilidad, tu gran capacidad para hacerte daño y hacerle daño a otros. No es libertad. Vivir en pecado no es libertad, es esclavitud. Y la gracia de Dios nos hace libres de este poder dominador del pecado. Y un día nos va a hacer libres de la presencia del pecado. Imagínate ese día, ya no esta tendencia de hacer lo malo, lo prohibido, esa tendencia a la soberbia, a la rebeldía. ¿Por qué a mí? ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces, si hemos creído en Cristo, hoy somos libres del castigo, del poder y de la presencia del pecado. Seremos listos. Y está disponible a todo aquel que cree. Por eso aquel que la ha recibido
no solo es que deba manifestar esta conducta por un mandato legalista de la iglesia. No, pues es que mi religión no me lo permite. No. Sino que es porque hoy puede hacerlo. Porque se le ha capacitado, porque es lógico que después de recibir tal gracia tan poderosa, se manifieste de alguna manera en tu vida. Es cierto, no podemos hacer nada para recibir la gracia. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Y eso es lo primero que tienes que entender. Eres salvo por gracia. Sin gracia no hay salvación. Esta gracia que ha llegado ha aparecido desde los cielos para nuestra bendición. Esta gracia que ya existía antes de la fundación del mundo. Antes de que siquiera existiera espacio y tiempo. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo habían hecho este plan de salvación y Cristo había decidido por pura gracia, por voluntad propia, venir y sacrificarse por nosotros. Dice Primera de Pedro: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero hoy, ahora se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. ¿Cómo? Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos, le dio una gloria inmensa al obedecer la verdad. ¿Cómo? Al obedecer la verdad. ¿Cómo otra vez? Al obedecer la verdad. Ustedes quedaron limpios de pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Ahí está la gracia. Con amor sincero, ámense profundamente de todo tu corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, a esta vida temporal, sino que su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Y quién crees que es esa gracia personificada? Jesucristo, quien se insertó en la raza humana, en nuestra historia, para derramar sobre nosotros esta abundante gracia. ¿Qué dice Juan? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pequeño bebé nació en un humilde pesebre, vivió para servir, para sacrificarse, tocó a los que nadie quería tocar, llamó a todos los que la sociedad había desechado. Nunca entró a un antro a sacar a gente a latigazos, sí entró al templo a sacar a los autosuficientes y religiosos. La mujer samaritana, odiada por los judíos, los recaudadores de impuestos, odiados por la sociedad. ¿Sabes cuál era el mejor título de Cristo? Le llamaban amigo de pecadores, porque vino a morir por ellos, vino a morir por nosotros, a salvarnos. Y su gracia y su verdad ya han sido manifestadas. Dice en Isaías 55:1, checa la gracia preciosa: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Checa, los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 61:1, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Quiénes son estos pobres, mi hermano? Toda la humanidad. ¿Te fijas cómo puedes observar en estos textos que la gracia se manifiesta a los que reconocen su bancarrota, a los quebrantados, a los prisioneros, a los cautivos? Y ellos por gracia son enriquecidos, sanados, libertados gratuitamente. Eso es gracia. Por eso te pregunto otra vez, y te lo voy a estar preguntando todo el tiempo: ¿cómo debería lucir la vida de alguien que ha recibido esta gracia? ¿Es coherente que sigas cautivo de algún vicio o algún mal hábito o de algún pecado si la gracia de Dios se ha caído sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu alma? No tienes que estar así. Hoy puedes recibir la gracia de Dios. La vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, me encanta, a todos los hombres. ¿Significará esto que la salvación es esto que es el universalismo? Entonces, por default, todos seremos salvos y el infierno va a estar vacío. No, no significa eso. El universalismo enseña eso. Pues todos los caminos llevan a Dios. ¿Qué crees? Sí, pero en el juicio del gran trono blanco. No te conviene llegar a Dios sin Cristo.
El único camino al Padre según lo que dice la autoridad, que es la palabra de Dios. Dice Juan 14:6. No son ni ritos, ni religión, ni membresía. Jesucristo le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no está diciendo: yo soy un camino. A ver, chécala a ver si te gusta. Soy una verdad. Soy una vida de muchas de las que puedes escoger. No es así. La puerta al Padre es angosta. Él es el creador. Él es el que pone las reglas del juego. Entonces lo que está diciendo no es que todos los hombres sean salvos por default. ¿Sabes lo que está diciendo? Que toda la humanidad es salvable. Puede ser salva. No importa la raza, no importa el color, el género, la nación. La puerta está abierta, la invitación es para todos. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, mi hermano, en este momento, porque la gracia ya fue manifestada, no hay excusa alguna para que alguien le dé la espalda a Dios. Hombre, mujer, niño, raza, nación, criminales, no criminales, pecadores de cualquier tipo, la gracia de Dios ya está aquí, trae salvación a quien sea, en la condición en la que se encuentre. Pero el camino es Cristo, es exclusivo. Y te voy a decir por qué. Porque solo Cristo murió. Y no solamente solo Cristo murió, tuvo el poder de vencer a la muerte. Nadie más, ningún ser humano tiene ese poder, aunque se crea muy Dios, muy inteligente, o sea, un héroe de la historia. Solo uno se ha levantado. Todos los demás han muerto. Él es el único poderoso para haber vencido a la muerte y al pecado. Y el mundo no quiere eso, mi hermano. Cuando les traes el camino de Cristo te llaman cerrado, fundamentalista, intolerante. Pero así es, mi hermano. Acuérdate de eso. La condenación el día de hoy no viene por ser bueno o malo. No es así. Todos hemos pecado. Ningún ser humano fue, ni es, ni será suficientemente bueno para ganar su salvación. La condenación viene por rechazar a Cristo, por desechar su sacrificio, porque cuando rechazas a Cristo estás dejando a Dios con las manos extendidas. Estás permitiendo que su sangre que cayó derramada en esa cruz para caer sobre ti y limpiarte se vaya al resumidero. Porque cuando somos incrédulos y no nos juzgamos tan malos, lo que estamos diciendo es: Cristo, ¿qué te pasa, hombre? Fuiste a la cruz por tonto, porque yo ni te necesitaba. Por eso es la condenación. Estás teniendo la sangre en menos, estás menospreciando, despreciando la generosidad, la bondad de Dios. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Estás haciendo vana la sangre de Cristo. Y la condenación es esa, que los hombres aman más sus tinieblas que la luz. Venir a Cristo les implica: es que voy a tener que abandonar esto, voy a tener que dejarlo, y mis amigos, y mi chupe, y esto y lo otro. Por decir algo, mi hermano. Pero desprecian a Cristo pretendiendo justificarse a sí mismos, lo cual es imposible sin la gracia de Dios. Primera de Timoteo 2:5-6 dice: porque hay un solo hombre, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida en rescate por todos. Hechos 4:11-12, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular o principal. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo, no existe bajo el cielo, ni santos, ni vírgenes, ni nada, ni apóstoles, ni profetas. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Piensa en eso, mi hermano. No importa lo sincero que puedas pensar, que es que no quiero ir pero Dios debe saber mi corazón. Bueno, estás sinceramente equivocado si no vienes a Cristo. Solo hay un camino. Solo hay un camino abierto. Y ese camino abierto es Cristo. Es esa gracia que necesitamos conocer urgentemente cada día de nuestras vidas. Eso es básico, mi hermano. Es nuestro ABC, que deberíamos como creyentes tener entendido, porque es el evangelio que tenemos que predicar, que nos ha salvado y en el cual podemos crecer.
Gracia preciosa, gratuita. Ahora, no pienses que por ser gratuito es chafa o barata. No existe tal cosa. La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata, porque ¿cuánto costó? La sangre preciosa de Cristo. Por eso no podemos rechazarla o menospreciarla o desperdiciarla. Y tiene que afectar nuestras vidas. Punto número 2. La gracia el día de hoy nos está instruyendo, librándonos del dominio del pecado. Esto me encantó, mi hermano. Porque muchos piensan, ¿qué es eso? Que la gracia, sí, pues es que ya me perdonó Dios, ya tengo una licencia para pecar. Nada que ver. ¿Sabes qué dice el versículo 12? Enseñándonos qué. ¿Qué significa eso? La palabra enseñar es la palabra paideuo, de donde viene nuestra palabra pedagogo. O sea, es una maestra. La gracia es una educadora, una entrenadora. Eso me encanta. No solamente nos fortalece, no solamente nos hace ser como Cristo, nos está instruyendo. Nos corrige, significa eso también, nos disciplina, nos castiga, nos va moviendo. Y eso es algo maravilloso, mi hermano. Por eso decir que alguien que vive en pecado diga, oye, mi hermano, pues estás en pecado, es el otro, pues, no importa, estamos bajo la gracia. ¿Puedo pecar a gusto? No. Si tú estás pecando a gusto y disfrutando de tu vida impía, más bien revisa tu fe, porque quizá no tengas vida eterna, quizá no hayas nacido de nuevo. Porque ya lo dije, el creyente que vive en pecado, que ha caído y que está en pecado, pero que es creyente, vive miserable. Está lleno de angustia, de vacío y de zozobra, y no está en paz hasta que regresa a su Señor, confiesa, se arrepiente y es perdonado y restaurado. Pero me encanta eso. La gracia no solo nos fortalece, nos enseña como una maestra a un niño. Esta es otra razón por la cual nuestra conducta debería manifestar tal santidad. Muchos piensan, pobres judíos, ¿no? Porque pues ellos vivían bajo la ley. Ellos tenían que andar en raya, ¿no? Pero te voy a decir algo, vivir bajo la gracia es más difícil que vivir bajo la ley. ¿Sabes por qué? Porque la ley dice que si tú rompes uno de sus preceptos, sencillamente te mata, punto. En aquellos tiempos, si alguien adulteraba, no necesitaba abogados, ni árbitros, ni infracciones. Lo que necesitaba era un puño de piedras y vámonos, que se muera el adúltero junto con la que adulteró, punto. Es que mi hijo es un desobediente y borracho y glotón. No tenían que gastar en psicólogos ni consejeros. La ley decía, otro puño de piedras, apedréalo hasta que se muera, punto. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios no es así. ¿Sabes qué hace la gracia con nosotros? Te agarra cuando te caes. Te caes y te vuelve a levantar. Te sacude. Te disciplina. Y te dice, otra vez, vas de nuevo. Si caes de nuevo, no acabas de aterrizar cuando la gracia otra vez ya te está levantando y te está diciendo, no va por ahí, va por acá, otra vez. Pero otra vez, párese. Y nos enseña dos cosas, la gracia. Una positiva y la otra negativa. La primera nos dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa es una de las enseñanzas de la gracia. Me encanta, anegar. Esa palabra renunciar es la palabra arenoma y significa a contradecir, a desconocer, a rechazar, a rehusar, a repudiar. Literalmente decir no. La gracia te enseña a decir no. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a veces decir no? No, pues es que se van a burlar de mí, por eso les digo no. No, como dice, no practica decir no. Como dicen, hay quienes no le pueden decir no ni a sus hijos. Practica. No. Y la impiedad nos dice eso. La gracia nos dice, dile no a la impiedad. ¿Quién es alguien impío, mi hermano? Alguien que no tiene cuidado de Dios, alguien que no le toma en cuenta, alguien que está sumergido en esta cultura de humanismo. Ser humanismo es que yo soy Dios, el humano es Dios, mi autoridad es la que brilla, hago lo que yo quiero, no tomo en cuenta a un Dios, no existe. Igual el naturalismo, el ateísmo, soy un accidente, vengo de un chango. Mi vida, el sentido que tiene esta vida es sobrevivir, dejarme llevar por lo que mi cuerpo me pida, porque mañana moriré y dejaré de existir. Ese es ser impío. La cultura de la religión, donde Dios es mi achichincle, pero yo mando. Nomás le pongo una vela o hago oraciones y ayunos para que me dé lo que yo quiero. Toda esa manera de pensar es impiedad. Y la gracia nos enseña cómo decirle que no a todo eso. Los deseos mundanos, epitsumía cósmicos, ¿verdad? Deseos esta codicia, concupiscencia, pasión, lascivia. Y cósmicos habla de lo terrenal, lo temporal, aquí y el ahora.
Bueno, la gracia nos enseña, nos educa a decir no a estas cosas. Y es lógico, mis hermanos. Si somos cristianos, hay cosas a las que un cristiano debería saber decir no. A las obras de la carne, tú deberías de saber y dejarte entrenar por la gracia para que te enseñe cómo decirle que no a las obras de la carne, cómo decirle que no a la inmoralidad sexual, cómo decirle que no al odio, cómo decirle que no a la falta de perdón, cómo decirle que no al chisme y a la murmuración, a la soberbia, al orgullo, a la codicia, a los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cómo decirle no a las drogas, al alcohol, a cualquier tipo de adicción, al aborto, a las relaciones homosexuales, al adulterio y a la fornicación. La gracia nos está enseñando a decir no, a negar, a rechazar, porque somos cristianos. Porque ¿a quién representamos, mis hermanos? ¿De quién se supone que somos hijos? Se supone que todas esas cosas son parte de nuestro pasado. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Me encanta el verso 11, mi hermano, porque yo creo que aquí nos podemos retratar todos, espero. Algunos de ustedes antes eran así. Me gusta el verbo. ¿Qué dice el verbo? Eran, tiempo pasado. Pero me encanta, ¿qué dice? Fueron limpiados. Fueron hechos santos. O sea, no importa lo que fuimos, ya fuimos limpiados. Fuimos hechos justos delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, al entender nuestra necesidad. Y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Hemos sido salvos de la paga del pecado. Estamos siendo salvos del dominio del pecado. Y tenemos que aprender. La Biblia nos está enseñando a decir no. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que ser perfectos y nunca debemos caer? No. Pero por eso estamos siendo instruidos, ¿verdad? Cuando yo aprendí a tocar la guitarra al principio no me salían cosas. Y el instructor me puede decir, eso está mal, otra vez vuelvo a hacer. Acuérdate, la gracia no es la ley. Si fuera la ley, muchos de nosotros, yo creo que la iglesia estaría vacía, ni yo estaría aquí parado. Ya estaríamos muertos, ¿no? Pero la gracia es nuestro pedagogo. Y tú puedes llegar al Señor si eres cristiano, aunque la hayas regado muy feo. Puedes llegar y decirle, Señor, otra vez me equivoqué, otra vez fallé. ¿Sabes qué hace la gracia? Te toma de la mano, te levanta, te limpia el polvo y te dice, inténtalo de nuevo. ¿Te das cuenta cómo la gracia es más demandante que la ley? Porque la ley nomás nos mata. Pero ¿sabes qué hace la gracia? La gracia no nos deja en paz. Nos caemos, nos recoge, nos caemos, nos recoge, nos vuelve a decir otra vez, hasta que te salga. Quiero ver esos músculos espirituales, quiero ver la imagen de Cristo en ti. Pero es que, Señor, ya he caído un montón de veces. Shh, cállate. Levántate, límpiate las lágrimas, déjame, te sacudo otra vez. Esta va a ser la buena. Eso hace la gracia con nosotros. Nos enseña, mis hermanos, pero tenemos que estar ahí para ser enseñados por ella. Pero dice aquí, nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. También nos enseña eso. Esto es algo positivo. No nada más nos enseña a decir no, porque la vida cristiana no consta nada más de los nos. Muchos piensan en eso. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque no hagas, no esto, no otro, no. Eso no es la vida cristiana. Ahí no hay libertad. No solamente nos dice que no, sino nos dice lo que sí. Dice, me asombra esto, mi hermano. Nos enseña a vivir sobriamente. Otra vez, esa palabra se ha repetido por todos lados. La gracia te enseña cómo tener una mente cabal, completa, moderada, en orden. La gracia nos enseña a vivir con autocontrol. Antes no es normal. Antes de Cristo vivimos alocados, haciendo puras tonterías, de una manera u otra. Si somos muy buenos en los negocios, ok, tenemos unas super casas, tenemos todas esas cosas, pero una familia hecha pedazos. No hay esta sanidad de mente cuando no estás en Cristo, pero la gracia nos enseña. Sin Cristo, puras decisiones estúpidas que nos llevan al fracaso, al dolor,
al desastre de alguna manera en algún área de nuestras vidas, pero venimos y la gracia nos enseña a pensar correctamente. Justamente, dikaios, lo cual tiene que ver con mi prójimo. La primera tiene que ver conmigo mismo. La segunda justamente nos enseña a eso, a vivir en buena relación con mi prójimo, equitativamente, de acuerdo con la justicia de Dios. La gracia te enseña a dejar de vivir centrado en ti mismo y te enseña a vivir relaciones horizontales sanas, a amar, servir, a compartir tu fe, a hacer lo correcto. Y dice, nos enseña a vivir también piadosamente. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Te fijas, son tres. Me enseña a vivir bien conmigo mismo, me enseña a vivir bien con mi prójimo y me enseña a vivir bien con mi Dios. Tomándolo en cuenta, dándole honor y reverencia en todo lo que hago, a caminar con Él de la manera correcta. Ya no dejar de verlo como un ídolo, sino comenzarlo a ver como el Todopoderoso. Me enseña a amarlo, a honrarlo y a honrarlo con mis decisiones, con mi conducta. Y dice, en este siglo presente, en esta era, aquí donde nos tocó, donde estamos brillando para Cristo, hoy tenemos que brillar para Cristo. Dice Gálatas 1:3-5, gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta cómo nos instruye? Nos hace libres del dominio del pecado, nos hace libres del presente siglo dominado por maldad e impiedad. Nos permite vivir brillando para el Señor. Y sabes que el presente siglo malo está muy lejos de ser el cielo, aunque sea un atardecer en Destin. El lugar de descanso y eterno no está aquí. Tercer punto, la gracia nos enseña a tener una esperanza eterna. Ya vamos viendo, ¿verdad? Se ha manifestado para salvación. Número 2, se ha manifestado, ¿cuál fue el segundo? Para instruirnos. Y este tercero nos enseña a tener una esperanza eterna. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya lo vimos, sin gracia no hay salvación, sin gracia no hay instrucción, pero sin gracia, por lo tanto, no hay esperanza. Es indispensable la gracia, mi hermano. Y es igual para todos, los que saben mucho, los que saben poco. Sabes que cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que la distancia es la misma para todos. Cuesta lo mismo para todos. A un doctor en ciencias le cuesta lo mismo creer y entender estas cosas que a un niño pequeño. Y mira lo que hace la gracia. Me encanta eso, nos enseña a aguardar la experiencia, la esperanza. Prosdechomai. ¿Sabes qué significa eso? A aceptar favorablemente, a recibirla con confianza y con paciencia, a acogerla bien dispuestos. Eso nos enseña la gracia. Aguardar anticipando este evento con expectación. La gracia nos enseña esto. Es eso, esperar con expectación, llenos de esperanza. Continuamente esperar en esto, porque la gracia de Dios nos enseña eso. Pero si no estamos bajo el chorro de la gracia, mis hermanos, jamás vamos a aprender a esperar en lo eterno, en lo que no se ve. Y la gracia te enseña cómo hacerlo. Ahorita como está la situación, si tú no tienes una esperanza eterna, tu esperanza es muy corta y vas a vivir en temor. Segunda de Corintios 4:16-18 dice, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque en esta esperanza fuimos salvos, dice Romanos 8:24. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en espera mostramos nuestra constancia. ¿Y quién te va a enseñar a amar, a abrazar esta esperanza que tú muchas veces ni tomas en cuenta por estar tan ocupado en las cosas de este mundo? La gracia. La gracia es esto, elpis, el gozo anticipado de algo que es ciertísimo que voy a recibir. Y es una esperanza bienaventurada. ¿Sabes qué se refiere a esto? De la naturaleza de lo que es el mayor bien, la máxima bendición. Felices y dichosos, ya no hay más hacia dónde ir cuando tienes esta esperanza, pero la gracia es la que te enseña a tenerla. ¿Y sabes cuál es esta esperanza bienaventurada? La manifestación, el regreso de Cristo, la aparición de Cristo que está por llegar. Él prometió.
Todos deberíamos de estar pensando en eso, mi hermano, porque o viene el Señor por su iglesia o viene por ti. No sabes cuándo te toca. O rapta toda la iglesia o te rapta a ti. Pero el Señor viene con una manifestación gloriosa, dice la Biblia. Gloria es la palabra doxa, que habla de peso, majestad. En su segunda aparición, ¿cómo vino la primera vez el Cordero de Dios? Así, como siervo. Lo escupieron, como cordero que no abrió su boca, lo golpearon, lo humillaron, lo clavaron en una cruz. Pero esta segunda aparición va a ser diferente y nosotros tendremos que tener nuestros ojos puestos en lo eterno, y la gracia nos instruye para eso. Mateo 24, 29 al 30, mira, nos habla del regreso del Señor. Inmediatamente después de la angustia de esos días, checa nada más en qué gloria vendrá. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin aparecerá en los cielos la señal que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa debería ser nuestra esperanza. Apocalipsis 1, 7 al 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis lo promete a la iglesia, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al final de Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Piensa en eso, mi hermano. El Señor vendrá en toda su gloria, con todo el peso de su majestad, y solo la gracia nos puede enseñar, instruir, amar esta promesa. Y cuando ames esta promesa te vas a convertir en un cristiano gozoso. No importa si hay enfermedad, no importa si las cosas están difíciles, te vas a convertir en un cristiano fiel, aguardando a tu Señor para que te encuentre haciendo lo correcto. Y eso se debe ver en nuestras vidas. ¿Cómo es que podríamos estar llenos de esperanza? Piensa en eso. ¿Cómo es que los cristianos podemos estar llenos de esperanza si el Todopoderoso viene a hacer cuentas, a pagar al pecador, a juzgar este mundo? ¿Y cómo nosotros podemos estar llenos de gozo y al mismo tiempo llamarle Padre? ¿Sabes por qué? Por esta gracia salvadora, que nos enseña que nuestra seguridad no está en nosotros, sino en Él. Es nuestra esperanza, mi hermano. Nuestra esperanza no está en las noticias. No está en un nuevo gobierno. No está en la buena suerte, la cual no existe. No está en un nuevo matrimonio. Es que ya, un hijo. Nuestra esperanza está en el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando llegue, para nosotros todo problema se terminó y nuestra vida verdadera acabará de comenzar. Primera de Pedro 1, 8 al 9 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Mira nada más las razones, mi hermano, el superpeso que tenemos para poderte decir que si eres cristiano deberías estar siendo transformado a la imagen de Cristo. No, dime si no es lo más lógico. Un cristiano lleno de gozo y esperanza, viviendo para agradar a su Señor, instruido por la gracia. Pero tienes que preguntarte eso: ¿cuál es tu mayor esperanza en este mundo? Si no es la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, necesitas instrucción. Sin gracia no hay salvación, sin gracia no hay verdadera instrucción, sin gracia no hay esperanza. Y mi último punto: la gracia de Dios nos purifica y nos transforma. Eso me encanta. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Sabes qué significa eso? Que Él voluntariamente se entregó, decidió hacer la voluntad del Padre, morir por nosotros. Es algo que no podemos entender, que es muy profundo. Pero si Cristo tenía una vida eterna, tuvo que tener una muerte eterna. Porque la vida es eterna y la muerte también, y Cristo lo hizo por ti y por mí. Por eso Juan en Apocalipsis lo ve como un cordero inmolado en ese momento. Dice Primera de Pedro: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu.
Cristo cargó con nuestro pecado en la cruz. Tienes que saber eso voluntariamente. Cristo cargó con cada uno de tus malos pensamientos. Cristo llevó a la cruz cada una de tus obras torcidas. Toda la maldad de antes, de hoy y después. La tuya y la mía. ¿Por qué crees que te conoce tan bien? Y porque las quiso derramar en su gracia sobre ti, las cargó en la cruz. Y por eso no le asustan, porque murió eternamente por ellas, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Esa fue la razón de su angustia, de su sudor de gotas de sangre. Padre, si hay otro camino, si hay otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él voluntariamente recibió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar, sustituyéndonos. Nos tocaba ese lugar a nosotros y lo hizo por nosotros. Tienes que entender eso, porque la gracia te enseña eso, y constantemente recordándolo. Cristo no solamente murió por ti, Cristo murió como tú. Cristo tomó la humanidad de Chu y de Rocío, de Daniela, con todos tus pecados. ¿Por qué crees que la Biblia dice, cuando Pablo se refiere al Señor, dice, yo estoy crucificado con Cristo? Porque Cristo vino y tomó a Pablo y lo cargó y fue a la cruz y me tomó a mí. Pero al mismo tiempo también dice que con Cristo resucitamos y con Cristo nos levantamos. Cuando Cristo salió de la tumba, nosotros salimos de la tumba junto con Él. Cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos y nos rendimos a Cristo, por fe recibimos esto, obviamente, no antes. Pero Cristo se entregó voluntariamente y no lo hizo para que siguiéramos pecando desvergonzadamente, para hacernos unos pecadores más inteligentes, más prósperos o más sanos, para vivir para nuestros deseos egoístas. Se entregó para redimirnos. Dice ahí, pagó un rescate para librarnos del reino de las tinieblas, para librarnos de nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, de todo lo torcido de nuestras vidas. Para eso fue la cruz el Señor y lo hizo. De manera que hoy podamos decir, soy libre del control del pecado, de toda la violación de la ley, de toda infracción de la ley. Y dice el versículo 14, ese me encanta, purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Eso me encanta, mi hermano. Voluntariamente se dio para limpiarnos, cadarizo se llama, de donde viene la palabra catarsis, limpiar para sí un pueblo propio. Ese es un término metalúrgico que se refiere por fuego, limpiar impurezas para hacer más precioso el metal, para hacerlo más valioso. Y me encanta, para sí purificar para sí un pueblo peculiar diferente. ¿Sabes que esta imagen tiene la implicación de un círculo? Apartados, Dios nos agarró así con sus brazos y nos puso en un círculo, nos separó como su rebaño particular y personal, con marcas inconfundibles de que le pertenecemos, rodeados personalmente por sus brazos, por Él. Piensa en eso, mi hermano, su propia y única posesión personal. Por eso se supone que cuando encuentras un cristiano no encuentras algo igual en otro lugar. Eso es nuestro privilegio, que Dios por pura gracia, porque se le antojó, ha decidido que esta bola de sebo y carne imperfecta como yo, débil, se convierta en un pueblo peculiar, diferente, que revele su carácter, que revele su gloria. Eso es tan importante, mis hermanos, porque sabes que hoy en día hay iglesias muy preocupadas por caber en el mundo. Porque el mundo no se sienta agredido, invadido. Ay, no, ¿cómo se van a ir de la iglesia? Adaptar el mundo a la iglesia para no ser tan agresivos. Gente tan preocupada por hacerle sentir al mundano o al que no cree y diciéndole, Cristo te ama, pero no te preocupes, mírame, soy como tú. No te enojes porque te dije que Cristo te ama. Pero soy como todo el mundo, o sea, no te incomodes. Pero ¿sabes que no debe ser así? Somos peculiares, somos diferentes. Un pueblo personal, posesión personal de Dios, por el cual Cristo fue a morir. ¿Quiénes, por tanto, creemos lo que Cristo cree? Piensa en eso. Si nosotros somos posesión personal de Cristo, entonces se supone que el cristiano cree lo que cree Cristo acerca del sexo. Los cristianos creemos lo que cree Dios acerca del matrimonio, del homosexualismo, de la creación, de la vida, del aborto.
No cabe que un cristiano esté en otros rollos que nada que ver. Creemos lo que Cristo cree. Lo que Cristo cree acerca de la moralidad, de la justicia, del amor, de cómo deberíamos perdonarnos, de cómo tratar a nuestros hermanos. Y ¿sabes qué? Precisamente eso es lo que nos hace peculiares. No estamos llamados a ser como todo el mundo, mi hermano, porque entonces ¿quién va a ser como Cristo? ¿Dónde va a brillar la luz si no hay ninguna diferencia entre nosotros y los incrédulos? Y honestamente, mi hermano, ¿sabes que el mundo perdido está esperando ver algo diferente? Está cansado de pan con lo mismo. Está cansado de falsos maestros, de religiones, y pueda que no lo admitan, pero están llegando al punto de que quieren ver algo genuino, no fraudulento. Quieren escuchar gente como tú y como yo, que tenemos un testimonio. Yo estaba perdido, yo estaba vacío, sin propósito, en bancarrota moral, espiritualmente desesperado. En ocasiones ni quería vivir, pero Cristo me salió al encuentro, me transformó, me dio vida, me dio propósito para vivir. Entendí el evangelio, le entregué mi vida, me levantó, me transformó, y por eso soy así ahora. Porque abandoné aquello que nunca me llenó, y lo que tengo ahora no lo cambio por nada. Mi hermano, no podemos ser iguales. Tienes que ver lo que se pagó por nosotros en su gracia infinita. Tienes que ver a Cristo sangrando en tu lugar y el mío. Tenemos que ser distintos. Si la gracia en verdad nos ha sido dada y hemos sido salvos, la gracia nos ha instruido. Nos ha dado esta bendita esperanza. Hemos sido redimidos. La sangre de Cristo se ha derramado sobre nosotros. ¿Cómo podemos seguir siendo los mismos? ¿Cómo podríamos vivir como el mundo lo incrédulo vive? ¿Dónde está el poder del evangelio en nuestras vidas, hermanos? ¿Sí o no deberíamos ser un tremendo contraste entre las tinieblas y la luz? Una gran diferencia. El mundo ya tuvo suficiente de fraude, mi hermano, de falta de sentido en la vida. El mundo no está buscando a alguien que traiga skinny jeans para verse cool y que diga que es cristiano. El mundo está buscando gente genuina. Lo desea. Ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, casados, solteros, trabajadores, tu Señor te llama a vivir una vida diferente a lo que este mundo vive, en este tiempo, en este lugar malo, porque somos un pueblo peculiar, diferente, de la posesión de un Dios bueno y santo. Estamos llamados a adornar la sana doctrina, y un adorno se ve, mi hermano, llama la atención. ¿Por qué hacemos esto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos. Porque la gracia de Dios está ahí para instruirnos, para vivir justa y piadosamente. Porque estamos esperando la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio voluntariamente por nosotros, para redimirnos. Un pueblo peculiar, dice aquí, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Gente que genuinamente está amando lo correcto o que lo quisiera, lo bueno. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso sí que es una rareza en el mundo. Si tú estás viviendo así, en verdad estás haciendo algo visible a Jesucristo, porque solo algo sobrenatural podría producir algo así en alguien como tú y como yo. Es Cristo. Y dice versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie, Tito. Así tenemos que hablar, mis hermanos. A los cretenses, al mundo. Expresar la verdad de esta manera. Animando, invitando a los creyentes. Amonestando, refutando, convenciendo, reprendiendo. Esto es voluntad de Dios, Tito, calvarianos. No es voluntad de Chuy. Transmitir el corazón de Dios. Que nadie te menosprecie. Porque estás representando al Dios Altísimo. Primera de Pedro 4, 10 al 11 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén. Estamos llamados a hacer esto, mis hermanos. Somos un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Tenemos que recordarlo cuando salgamos a evangelizar, cuando estés discipulando a tus hermanos. Mi hermano, la iglesia no es un club social donde puedes hacer buenas y largas amistades. Qué bueno si tienes buenas y largas amistades, pero somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la columna y baluarte de la verdad, y estamos llamados a hacer visible la santa doctrina. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque la gracia de Dios nos ha enseñado que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos debemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Porque la gracia de Dios nos enseña a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo voluntariamente por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo celoso de buenas obras. Este es el punto. ¿Estás poniendo atención a la gracia de Dios, mi hermano? ¿A lo que escuchas? Porque ahí está fluyendo la gracia de Dios, mi hermano. Puedes pagar la mejor universidad, la más cara y prestigiosa, pero si no vas a clase no te van a dar un título por bonito. No surge, hermanos, estar donde fluye la gracia, donde está hablándonos, instruyéndonos, donde está capacitándonos en fuerza para decirle no a todos estos deseos mundanos, y aparte donde nos está educando para estar a la imagen de Cristo. Porque ella es un instructor hoy, en un presente continuo. Cristo ya se entregó, ya nos redimió. Ya tenemos esta esperanza gloriosa. Somos el pueblo especial de Dios. Posesión peculiar, especial tesoro. ¿Qué tan diferente andas respecto al mundo incrédulo? ¿Qué tan celoso eres de buenas obras? ¿Cuánto has aprendido de la gracia de Dios? Ya se nos dio, ya se nos regeneró. Ya tenemos una nueva naturaleza. Voy a terminar con un texto. Y quiero hacerle una invitación a todos nosotros. Dice 1 de Juan 5, 1 al 5. Por eso dice lo que dice. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos, ¿qué dice ahí? No son difíciles de cumplir. ¿Ya viste por qué? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Puedes leer eso conmigo, Calvary? 1, 2, 3. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mis hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado. Yo no sé si hay aquí alguien que no haya decidido entregarse en cuerpo y alma al Señor Jesucristo. No sé si hay alguien aquí que esté pensando, no soy salvo, no tengo vida eterna, no he creído, pero hoy el Señor ha tocado mi corazón. Exclusivamente a esas personas. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho una decisión por Cristo en su corazón para ser salvo, quisiera que le hicieras hoy. Te quiero dar esa invitación. Dice la Biblia que el que me reconozca delante de la gente, yo le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que no me reconozca delante de la gente, yo le voy a negar el día que esté delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero dar esa invitación y dar esa oportunidad. ¿Hay alguien aquí que quisiera ser a Cristo el Señor de su vida y entregarse a Él? Si Cristo ya es tu Señor, no estoy hablando de los que ya somos salvos, estoy hablando de alguien que sepa que no ha sido salvo. Si todos somos salvos aquí, entonces viene la siguiente invitación. Y quiero hacerte la invitación a ti y a mí, a todos nosotros. Somos un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, a quien Cristo ha purificado, a quien Cristo ha lavado. ¿Cuántos de esos hay acá? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón. Señor Jesucristo, somos este pueblo peculiar, celoso de buenas obras, al cual tú has purificado, Señor, para ti.
Señor, te has dado a ti mismo, Señor. Nos has redimido de toda inmundicia y maldad, Señor. Señor, algo tenemos. Somos celosos de buenas obras. Yo quisiera haberme formado a tu imagen, Señor. Y te agradezco, Dios, el saber que no es en mi fuerza. Te agradezco el saber que es tu gracia instructora, Señor, la que me levanta, la que me instruye y la que no me deja. Gracias, Señor. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y Dios, eso somos en Calvary, Señor. No gente perfecta, sino gente redimida. Señor, somos tus alumnitos de tu preciosa gracia, Señor. Muchos han recorrido un camino ya de tiempo. Otros siguen reprobando primer grado. Pero gracias porque no nos abandonas. Y yo te pido, Señor, que nos des la gracia, Señor, de poder pasar de año y que cuando tú llegues, Señor, nos des ese título, Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es por tu gracia, Señor. Porque en el cielo ninguno de nosotros se jactará, Señor. Todos, absolutamente todos, Señor, estaremos delante de ti echando nuestras coronas, Señor, y agradeciéndote por la eternidad, el que nos hayas visto así. Porque no merecemos estar acá, Dios. Nos gozamos y te agradecemos eternamente, Señor, y te adoraremos por la eternidad, porque nos has salvado, lo recibimos, lo amamos, te amamos profundamente, Señor. Pero entendemos, Dios, que no es por nosotros, sino por ti. Entendemos que es tu gracia maravillosa, Señor, que se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Bendito seas, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Cómo podemos hacerte brillar, Señor, en el mundo? ¿Cómo podemos ser diferentes, Padre? Lo anhelamos, tenemos hambre y sed, Señor. Y yo lo digo por mí, Señor, somos tan burros a veces, Señor, tan incapaces, pero gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona en la debilidad, y no para exaltar la debilidad, sino tu poder. Tu poder se perfecciona en lo vil y lo menospreciado, y no para exaltar la vileza ni el menosprecio, sino para exaltar tu poder, Señor. Y en este día, Señor, no lloramos por nuestra tristeza, por lo que somos, porque ya lo sabíamos, Señor, sino por nuestro deseo, Señor, de verte formado y conformado en nosotros, Padre. Queremos verte conformado en nosotros. Vamos a hacer ese cántico y dile: por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida. Moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor.
redentor, ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti, oh. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Eres nuestro sanador, Rey precioso. Quédate con nosotros, Señor, el resto de esta semana, Padre. Bendice nuestras vidas, que tu rostro resplandezca en nuestros rostros, Señor. Que tu gracia sea evidente, Señor, esta semana, Señor, en lo que hacemos, en nuestro diario vivir, Dios. Señor, que el poder de tu gracia transformador, Señor, el día de hoy sea, esta semana sea muy evidente, Señor. Haznos brillar para ti por tu gracia, Señor. Que estemos atentos a la instrucción de tu gracia, dándonos esta esperanza, transformándonos, enseñándonos a decir no, Señor. Y ser como estos ancianos, ancianas, sobrios, prudentes, Señor, viviendo en justicia, Padre, en todas estas cosas que ya hemos visto, Señor. Quítanos, Señor, los cretenses, malas bestias, Señor. Quítanos esas cosas y permítenos ser como tú y brillar para ti, Dios. Y, Señor, te entregamos este día. Gracias por Calvary. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está sobre nosotros. Y llévanos con bien a casa en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.